Buenísimo, ahora sí. Entonces, habíamos recordado que en los ejercicios de manipulación de figuras van a ocurrir tres tipos de transformaciones. La primera de ellas es cuando usted tiene escalamiento, cuando usted genera traslaciones y cuando usted genera bueno, la homotecia y las rotaciones, ¿verdad? Entonces, acá lo que resumo en esta tabla es jugar con el valor de la constante, ¿verdad? Y vamos jugando. Y estos son screenshots o imágenes que representan qué pasa cuando la K es mayor que uno. Entonces, cuando la K es mayor que uno, recordando, eso implica que todos los puntos van a incrementarse. Por ejemplo, si esta coordenada era 2,2, por decir algo, al multiplicarlo por un número mayor que uno, llámese, no sé, 3. Entonces 2 por 3, 6. Y la segunda coordenada, que también es 2, 2 por 3, 6. Entonces va a quedar en 6,6. Eso va a hacer que como todos los puntos le estamos metiendo la misma multiplicación, pues la figura evidentemente va a quedar más grande. Yo hice animaciones. Entonces ya se las muestro. Entonces veamos las animaciones, cómo es que le van a ayudar a usted a visualizar los fenómenos de la homotecia. Vamos a empezar con el primero que se llama traslación, que es tal vez el más evidente. Entonces, dame un momento, vamos a abrirlo. Descargas, traslación. Entonces, no se preocupe por estos detalles, concentrémonos meramente en las figuras. La figura en morado no está viendo nada. Ah, bueno, vamos a asegurarnos acá que esté viendo. Vamos a generar otra vez acá el compartir. Screen 1. Allow. Sí, ahora sí. Ah, qué bien. Bueno, entonces, igual, no se preocupe, lo que mencionamos antes no era nada más comentarios. Esto es lo bonito. Vamos a ver traslación. Entonces, recordemos que la traslación, la imagen en morado, es la imagen original. Y la imagen en verde es la imagen resultante al moverlo. Entonces, nosotros tenemos un secreto para hacer la traslación. Voy a irme aquí a la pizarra. Todos los puntos X, Y, cuando yo le aplico una traslación, es sumarle un par ordenado. Más 2 en el lado X, más 3 en el lado Y. ¿Qué estoy diciendo? Que la X se le van a sumar dos espacios hacia arriba porque está positivo y la Y se va a mover tres espacios hacia arriba. Entonces eso va a hacer que solo los vamos a mover vertical y horizontalmente. ¿Cómo vemos eso en homotecia? ¿Ves estas flechitas, estos como botoncitos que yo hice acá? Uno está horizontal y otro está vertical. Entonces, ¿ves que el vertical está en 3 y el horizontal está en cero? Eso equivale a que yo hubiera hecho la siguiente homotecia. Bueno, la siguiente traslación, perdón. Vamos a poner aquí el lapicito más gordo. Ajá. Entonces, si yo tengo un punto que es 5,3, yo me fijo cuál es la traslación que yo le voy a hacer. La traslación dice vertical 3 positivo y horizontal cero. Entonces, cero en X porque es horizontal y 3 positivo porque es vertical. Entonces, 5,00 es 5,05, 3 más 3, 6. Es decir, el punto va a quedar, inicialmente estaba en 5,3 y ahora va a estar en 5,6. ¿Ves? Entonces, ¿qué me permite la homotecia de la traslación o la representación de una traslación? Pues jugar con los controles y la traslación lo único que me va a permitir a mí es mover las figuras. Ojo, este es un movimiento horizontal y lo que estoy sumándole es números positivos o negativos. Acá está el numerito arriba que le estoy sumando, ¿ves? Ahorita le estoy diciendo horizontal cero, es decir, un espacio, 2, 3, 4, 5 espacios hacia la derecha, ¿verdad? Es esta figura que yo la moví
dos espacios a la derecha y vertical, pongámosla en cero. Es más, pongamos en cero ambas. Ahí, cuando usted hace una traslación de 0 en X y 0 en Y, no se mueve, queda donde estaba. Entonces, deme un ejemplo. Por ejemplo, hagamos que se mueva 1 a la izquierda. Ahí está. Y que se mueva 3 hacia arriba. Entonces tengo que sumar la coordenada Y. 1, 2, 3. ¿Ves? Eso es traslación. Entonces, cuando vos penses en traslación, ves que yo no cambié la escala de la figura. Quedó ahí. Ahora bien, yo puedo hacer traslaciones positivas o negativas verticalmente. Si yo verticalmente le sumo un número negativo, es por ejemplo, le estoy diciendo -3. Es decir, a la imagen, bájemela todos los puntos. Es como réstemeles 3 en la coordenada Y. ¿Ves? Y no le haga nada en la coordenada X. Entonces solo la voy a bajar y subir. ¿Ves? Esto es cambiar el valor solo en las Y's de todas las coordenadas de la figura. ¿Cómo lo ves? Ahora sí ya tal vez te queda como más claro qué es lo que pasa en la matriz. Ah, muy bien, muy bien. Ok. Vamos a abrir entonces la siguiente, que se llama ya propiamente la homotesia. La homotesia es multiplicarle por un número. Entonces vamos a poner k igual 0. Entonces, en azul está la figura original. La homotesia puede tener valores mayores que 0, menores que 0. Si son mayores que 0, significa que la imagen va a hacerse más grande. Pero si son menores que 0, va a ser también más grande, pero invertida. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si es un k igual 1? Queda igual, ¿verdad? K igual 2, la hacemos más grande. Es decir, yo agarré cada uno de los valores de las coordenadas y le metí un por 2 a sus componentes. ¿Cuáles son las componentes de una coordenada? Pues al valor X y al valor Y de cada punto y volví a dibujar ese triángulo. Entonces, por ejemplo, este A normal era 1,1. 1,1 por 2 queda en 2,2, ¿ves? Este punto es 2 en X y 3 en Y. Bueno, 2 en X y 3 en Y por 2, eso sería 4 en X y 6 en Y. ¿Ves? Ahí es donde queda la nueva figura. Y les llamo A', B' y C'. Si yo juego con los valores de la K, por ejemplo, a un número menor que K, menor que 0, ves que queda abajo invertida y más pequeña. Entonces, ¿cuál es la naturaleza o qué puedes concluir cuando vos ves esto? Es un número menor que 0 porque quedó viendo para abajo, ¿verdad? Y además quedó más pequeña. Es decir, a mí el mejor número, el más fácil de pensarlo es un número que esté entre 0 y -1. Y el menos 0,5 está en -1. Está entre 0 y -1. ¿Ves? ¿Qué pasa si sigo bajándolo más, haciéndolo cada vez más negativo? Se hace más grande porque el factor es 1,5, pero como es negativo, queda viendo para abajo. O invertido. ¿Ves? Eso era lo que el sábado pasado estábamos tratando de identificar. Y vos ves que las únicas posibles cosas que le pueden pasar a esta figura es o que se haga más grande o que se haga más pequeña y que quede invertida o viendo o la orientación original. ¿Ves? Pero no es tan posible espejarla. Digamos, acá es por pura coincidencia que me quedó acá la figura. Y uno llega a pensar, uno llega y dice, ay, mira, parece que es un eje de simetría, ¿verdad? Pero en realidad no. ¿Cómo probamos que no era un eje de simetría o que no había una reflexión? Porque cuando yo llegué y lo quise probar, yo dije, ah, bueno, ojo el valor de A. El valor de A
es 1,1. Si yo lo multiplico por -1 me queda invertido. Entonces, el valor de B, este B también debería estar a la misma distancia del espejo, pero anda por acá. Entonces, eso fue lo que me confirmó. Ah, no es una homotesis. Es una homotesis, no es una reflexión. ¿De acuerdo? Ok. Ya por último, vamos a abrir acá la rotación para que tenga una noción de cómo es que se manifiesta una rotación. Entonces, la rotación se necesitan dos cosas muy importantes. Un punto que equivale a donde usted va a poner el dedo y empezarle a dar vuelta a la página como si fuera una bola de básquet, que uno pone el dedo y gira sobre el dedo. Bueno, ese punto es el que nosotros utilizamos para marco de referencia para poder desplazar la figura. Y le metemos un ángulo. Entonces, por ejemplo, voy a poner el punto hasta acá. Si yo le meto un ángulo, esta figura que estoy acá señalando con mi mouse, va a girar en torno a ese punto, como si fuera un avión rodeando. ¿Ves? Esa es la traslación, esa es la rotación. ¿Ves? También hay rotaciones. ¿Qué pasa si yo meto el punto en el puro centro de la figura? La figura empieza a girar sobre su propio eje. ¿O qué pasa si ese punto lo llevo al origen, como muchas veces lo hacen, en el 0,0? La rotación hace esto, ¿ves? Eso es rotar la figura. Entonces, los tres fenómenos, por ejemplo, esta, no hay forma de que yo con solo traslación llegue a esta forma. Porque yo no puedo trasladar la figura de tal forma que me quede viendo para un punto allá. Con homotesia, yo no puedo generar este movimiento que estamos viendo, esta figura final. Porque ve que me está quedando invertida, pero a medias. No me está quedando completamente invertida. Y la homotesia no es capaz de hacerme eso. Solo las rotaciones. Y descarto que es una reflexión porque el eje de simetría hace que efectivamente no sean simétricas las imágenes de un lado y del otro. ¿Ves? Entonces, estos son los fenómenos que te van a salir en evaluación. ¿Cómo sentís? ¿Sentís que algo se te quedó guindando? ¿Sentís que algo está como flojito? No. Yo tenía una pregunta, pero no se me escapó. Era en el momento cuando uno va a multiplicar, el valor de K me lo van a dar a mí siempre, Sí. ¿verdad? Y Sí. lo voy a multiplicar por los valores que me dan de la figura. Ajá, hagamos un ejemplo de eso. Entonces, supongamos que tenemos una figura acá. No voy a, no, no tenemos un eje coordenado, pero lo voy a hacer acá rápidamente. Ujú. Ok, entonces vamos a borrar acá. Entonces, supongamos que mi figura en azul tiene los siguientes puntos. Vamos a hacer un triangulito y que por acá anda el eje coordenado. Y voy a tirar números al azar acá. Este digamos que es el 2 y acá anda como por 3. Y este ya es como el 5 y también está en el 3. Y este valor digamos que anda por acá 3 en X y este digamos que es 6 en Y. Aquí están las Y y aquí están las X. ¿Verdad? Entonces ahí estamos normal. Entonces apliquémosle una homotesia con punto referente en el origen y con constante igual 2 para hacer una prueba. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, primero yo detecto los pares ordenados originales. Aquí está el 2,3, 2 en X, 3 en Y, 5 en X, 3 en Y. ¿Y cuál sería este de arriba? 6 en Y y Ujú, 3 en X, o 3 en X y 6 en Y.
3 en X y 6 en Y. Excelente. Es muy importante, como mencionaste, ponerles el nombre X, Y para que uno no se le olvide el orden como vos lo identificaste. Entonces, bueno, ¿cómo queda esa figura? Bueno, la figura nueva es agarrar cada una de las coordenadas. Empecemos con la de 2 la de 2,3. 2 por 2, 3 por 2. Y eso me hace 4,6. El otro punto, 5,3. 5 por 2, 3 por 2. Y eso me hace 10,6. Y el último punto es 3,6. 3 por 2, 6 por 2. Y eso me hace 6, exacto. Entonces ya con eso, si yo lo pongo en escala, vamos a ver si puedo sombrear esta figura para aprovecharla. Aprovechemos y usemos GeoGebra. Entonces, representémosla en el graficador que tengo acá. Entonces, vamos a hacerle acá. Voy a cerrar la puerta un momento. Claro, claro, adelante. Claro. Entonces, empecemos a tirar los puntos. Los puntos eran 2,3 que anda por acá. Ese es el primer punto. El segundo punto era 5,3. Y el otro era 3,6. 3,6 acá. Entonces, ese es nuestro primer triangulito. Entonces yo lo que voy a hacer es dibujar el polígono. Y aquí ya tenemos el polígono. Entonces, vos llegás y me decís, Juan, queremos hacer una homotesia con respecto al origen. Yo ahorita te digo por qué es que yo digo con respecto al origen. Pero que sea de constante k igual 2. Entonces, de ahí, súper bien. Lo que yo voy a hacer acá, voy a hacerle la homotesia. Aquí está el polígono, ¿verdad? Homotesia, factor de escala 2. Y con respecto al punto, vamos a ver si lo puedo mover, ese puntillo. Este es muy importante porque este puntillo me dice con respecto a dónde hago la homotesia o el escalamiento. Ya vamos a ver eso. Ahora sí. Por lo general, ese punto va en el origen. Cuando ese punto va en el origen, a vos lo que nada más tenés que hacer es multiplicar cada uno de los valores. ¿Ves? Por ejemplo, este A es 2,3, pero si multiplicas por 2 las coordenadas, va a quedar evidentemente en dónde. En 4, que es el doble de 2, y en 6, que es el doble de 3. Y lo mismo sucede para los otros puntos. Cuando k es mayor que 1, la figura queda en la misma orientación y más grande. Entonces, ahí estamos jugando con eso. Ahora, ¿qué pasa con el factor de escalación? Bueno, hagámoslo para ver cómo queda. Es la homotesia. Hagámoslo con respecto a 0,5. Sigue siendo un número positivo, pero ahora quedó más pequeño. ¿Por qué? Porque como el número está entre 0 y 1, es un número fraccionario. Entonces va a ser un número pequeño. Es decir, va a hacer o va a afectar a la figura en escala pequeña. Entonces, recordemos que el punto A originalmente era 2,3. Pero si lo multiplicamos por 0,5 o el equivalente a dividir entre 2 cada uno de los componentes de la coordenada, lo que va a pasar es de la mitad de 2 es 1, por eso es que cayó aquí en el eje X.
Y la mitad de 3 es 1,5. Si yo hago más grande acá, ves que está el 1,5 acá y el 1 acá, que representa la mitad del punto que estoy señalando acá en las coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Multiplicar o dividir cada uno de los puntos. ¿Ves? Entonces, regresando a la pizarra, lo que hice fue multiplicarlo. Entonces, al multiplicarlo, la figura resultante queda con la orientación que yo le estoy dando. ¿Qué pasa si en vez de 2 hubiera sido -2? Bueno, lo que pasa es que quedaría de esta forma, con un menos adelante. Y si uno dibuja esas coordenadas, va a quedar un triángulo viendo hacia abajo y más grande. ¿Por qué? Porque el menos provocó la inversión y el 2 provocó que quedara más grande. Entonces ya sabemos qué pasa cuando K, si K es igual a 0, todos los puntos van a dar a 0, ¿verdad? Si K da 0, imagínate, todas las coordenadas, x por 0, todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces todas las coordenadas darían 0,0, 0,0 y 0,0. Es decir, la figura se desapareció y lo único que nos quedó fue un puntito en el origen. Cuando K es 1, la figura queda igual, porque todo número multiplicado por 1, pues queda igual. Si el número es mayor que 1, por ejemplo, no sé, 1,5, ya eso lo escala, queda más grande. Aunque quede fraccionario o con decimales, pero va a quedar más grande. Porque 2 por 1,5, eso equivale a 2 por 1,5, es decir, por 3 medios. Es decir, queda en 3. En este caso quedó un número entero. Pero por ejemplo, esta coordenada quedaría en 3. Y esta segunda, 3 por 1,5, quedaría 9 medios, 4,5. Entonces, ves que quedó más grande que originalmente estaba. Originalmente estaba en 2,3 y quedó en 3,4,5. Entonces, ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. Homotecia es multiplicar los valores de la constante K. ¿Ves? Ok, entonces ya teniendo noción y refrescando los tres conceptos principales del término de homotecia o manipulaciones de las figuras, hagamos un ejercicio interactivo. Y este lo podemos hacer aquí compartiendo pantalla. Y son preguntas. Me gustaría que pues te animaras a resolverlo vos sola. Voy a hacerlo más grande de la pantalla. Aquí. Vamos a ver qué pasó. Es el navegador que me está dando problemas. Permítame un momento, nada más para abrir acá en otro navegador. Ok, ahora sí. Entonces, nos dicen, observe las siguientes figuras donde el polígono A', B', C', D, E' fue el resultado obtenido al aplicarle una homotecia de centro O, es este origen, y procedía de la figura ABCD. Entonces, ¿qué nos permite identificar? Ok, busquemos ABCD, es la roja, ¿verdad? ¿Y cuál es la resultante? La que está en color verde. Entonces, con lo que hablamos, ¿qué puedes identificar? Ya te están diciendo que es una homotecia de razón K. De acuerdo con la imagen anterior, ¿cómo debería de ser ese valor de homotecia? Entonces, ¿qué identificas con solo verlo? ¿Cómo crees que ese número tuvo que haber sido para pasar de rojo a verde? Positivo. Positivo porque quedó más grande, exacto. ¿Y qué más? ¿Con signo positivo o con signo negativo? Bueno, perdón, mayor que uno, tal vez es lo que... Ajá. Mayor que 1.
Ajá, mayor que uno. El valor numérico es mayor que uno. Por eso es que quedó más grande. Ahora, ¿quedó o no invertida? Sí, quedó invertido. Entonces, cuando la imagen resultante queda invertida a la imagen original, ¿cómo tiene que ser ese número? ¿Con un menos o con un más? Un menos. Con un menos, correcto. Menos 2. Con un menos 2, exacto. Entonces, la imagen, le dimos vuelta, este es el aporte del menos. Quedó más grande, es el aporte del 2. ¿Cuál era la otra opción que teníamos? Menos 0,5. Pero el 0,5, como vimos, es un número que está entre 0 y 1. Y eso lo que más bien hace es hacerla más pequeña la imagen. Entonces no nos sirve. Por eso es que quedamos con la opción B. Ver respuesta y efectivamente, ¿verdad? Ok, vamos con la siguiente. Ya estas se ponen un poquito más exquisitos. Y dicen, en la figura adjunta, el triángulo DEF, que es decir, el triángulo en morado, es homotético, es decir, resultó de una homotesia. Del triángulo ABC con centro de homotesia en menos 2, menos 1. Es decir, el origen de la homotesia es este. ¿Cuál es la razón de la homotesia? Entonces, ¿para qué me dan a mí un punto u origen de homotesia? Este origen usted lo puede interpretar como el punto en donde usted enciende un foco y la sombra que se proyecta es el resultado de la homotesia. Para eso me sirve ese punto. Ahora, la fórmula matemática que responde al desarrollo de una homotesia es con un juego de distancias. Entonces voy a agarrar esta imagen, la voy a copiar y voy a irme a la pizarra. Vamos a borrar todo esto. Juan, voy a interrumpir otra vez. Claro. Porque es que mi esposo no oye. Está ese mi hijo que no oye. Y está tocando la puerta. Entonces voy a. Le baje el volumen también. Con permiso, ya vengo. No se preocupe, adelante. Perdón. Oli, vine a hacerle compañía. Oli. Ah, bueno, ya volvió mi madre. Bye. Ok, ok. Ahora sí. Ahora, ¿para qué nos sirve el centro de la homotesia? Para mí este es el ejercicio más desafiante que usted le van a poner en el examen. Sin embargo, estoy casi seguro que no le van a poner este ejercicio porque requiere de tiempo. Pero vamos a hacer un ejemplo para que lo tenga a la mano. La homotesia matemáticamente se define como una relación entre proporciones y para eso nosotros ocupamos un punto, es decir, la división de la distancia que existe de O a A, que es esta que estoy aquí marcando, la diferencia, perdón, la razón es la división entre dos distancias. Entonces vamos a borrar acá para no confundirla. Vamos a hacer el lápiz más gordo para que se note. Ahí está. Y vamos a usar el verde. Entonces, la distancia del origen al punto A tiene que mantener una proporción con la distancia del punto D, del 0 al D. Es decir, que si usted agarra
y calcula la distancia de 0 a A y la divide entre la distancia de O a D, debería de darle la razón. Ahora, le están diciendo, vamos a ver cuál es la imagen original y final. Ok. Entonces, el triángulo DEF, que es el azul, es homotético al triángulo ABC. Es decir, el triángulo azul fue el resultado de aplicarle homotecia al triángulo A. Como quedó más grande, yo tengo que asegurarme de que la división que yo haga también me dé positiva, me dé mayor que 1. Entonces lo que hago es, pues, dividir el valor grande, que es la distancia de O a D, entre el valor pequeño, entre la distancia pequeña, que es lo que mide el segmento de recta de O a A. Esta división me da a mí el valor de la constante K. Ahora, ¿por qué puse de O a D arriba en el numerador y de O a A en el denominador? Porque yo sé que la única forma de que me dé un triángulo más grande es que yo le haya multiplicado por un número mayor que 1, ¿verdad? Porque va a quedar grande. Y la forma de hacer eso es que la fracción quede la figura resultante arriba, ¿verdad? El valor o la distancia arriba, y acá el de la distancia original. Original y final. Entonces, así no lo podemos aprender. Siempre es final dividido entre el original. ¿Ves? Entonces, si nosotros respetamos esta proporción, siempre nos va a dar K. Entonces, la distancia de este punto a este punto se calcula como la raíz cuadrada de menos 1 en X menos 1 a la 2 más, voy a primero a sacar los puntos para que no se confunda. Vamos a borrar acá. Entonces, recordemos, K es dividir el segmento final entre el segmento original. El segmento final es el punto de O a A. Perdón, de O a D. Y el original es de O a A. ¿Correcto? ¿Cómo calculamos del O a D? Bueno, para eso necesitamos conocer cuáles son los puntos que intervienen. El punto que interviene es menos 1 en X, no, perdón, menos 2 en X, menos 1 en Y, y el otro punto que interviene para hacer esta figura es este que está acá arriba, que es 1,5. ¿Sí lo ven? Ok. ¿Y cuál es el otro que necesitamos calcular? El de O a A, ese segmento de recta. Pero para eso necesitamos conocer cuáles son los puntos que intervienen. Bueno, es el mismo punto. Menos 2 en X, menos 1 en Y. Y el otro punto, que es este, sería menos 1 en X, 1 en Y. Si nosotros... Ajá. Ese que dice menos 2 en X, sí. Ujú. Desde aquí, menos 1 en Y. Menos 2 en X, menos 1 en Y, ¿verdad? Está bien. Este otro es 1, 1,5. Y este es menos 1,1 positivo, ¿verdad? Entonces este es el punto O, este es el punto D
y este es el punto A. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Calcular la distancia de esos puntos. ¿Recordás calcular la distancia entre dos puntos? O, o te... Házmelo para que sea. Ajá. La distancia entre los puntos es a través de Pitágoras. Y se hace de la siguiente manera. La raíz cuadrada de la resta de los componentes en x elevado a la 2, es decir, menos 2 restado con 1 positivo y lo elevamos al cuadrado, más la resta de las componentes en y, menos 1 menos 5 elevado a la 2. Entonces, esto es menos 2 menos 1 menos 3 elevado a la 2, 9 positivo, más menos 1 menos 5, eso me hace menos 6, pero elevado a la 2 me hace 36. Y 9 más 36 es 45. Me dio raíz de 45. Abajo, vamos a ver cómo quedó. Es la raíz cuadrada de la resta de las componentes x a la 2, es decir, menos 2 restado con menos 1 elevado a la 2, más la resta de las componentes en y, menos 1 restado de 1 elevado a la 2. Eso significa menos 2 más 1, porque este menos por menos se convierte a más, menos 1 y a la 2 queda 1 positivo. Menos 1, eso hace 2 negativo elevado a la 2, ¿verdad? Eso me hace 4, correcto. Es decir, raíz de 5. Por tanto, la constante k equivale a raíz de 45 entre raíz de 5. Y posiblemente esto se pueda simplificar. Vamos a ver. Si yo le quito... Ajá. Esto es operaciones eh, con raíces. Yo sé que 45 equivale a 9 por 5, ¿correcto? Y aquí abajo queda raíz de 5. Pero 9 por 5 yo sé que también es 3 por 3. O 3 a la 2 por 5 dividido entre raíz de 5. Pero yo también sé que si la raíz cuadrada está multiplicando un número a un factor, ¿verdad? Que aquí son dos números multiplicándose, 3 a la 2, de ahí pues yo puedo sacar el 3 y me queda así. Y abajo me queda un raíz de 5 y ¡pum! Se me canceló. Entonces, la razón de homotesia simplificada me queda por 3. Es decir, que la figura original se multiplicó por 3. ¿Ves? Esa es la razón de homotesia. Ahora, repasemos. ¿Para qué me dieron el origen? Porque yo sé que la razón de homotesia es la distancia del segmento final dividida entre la distancia del segmento original. ¿Ves? Entonces, para que eso salga, yo lo que tengo que hacer es irme a la figura y decir, ¿cuál es la final? Es la que voy a dibujar en rojo. Es la que voy a dibujar en rojo. Esta es la distancia final respecto del punto que me dieron de origen. ¿Y cuál es la original? La original es la que voy a dibujar en verde. Entonces, si la verde queda más pequeña que la final, significa que se hizo un factor grande, es decir, un factor que lo hizo más grande. Entonces, por eso es que es fácil hacer final dividido entre original. De 0 a D dividido de 0, del origen O hacia el punto A.
¿Ves? Entonces de aquí a acá y de acá a acá. Eso me va a dar la razón de homotesia. ¿Qué me simplifica a mí cuando la homotesia está en el origen? Que yo nada más multiplico por la razón a los valores. Eso es lo único que me sirve a mí. Cuando es en el origen, yo no necesito hacer toda esta mate compleja de diferencias de sumas y toda la cuestión. No, yo nada más multiplico por el valor. Pero si te dan un origen diferente al 0,0, ahí sí tenemos que hacer la definición formal de homotesia, que es dividir esta que estoy acá señalando. Ok. Ahora, ese es el ejercicio más rudo que usted se va a topar en términos de homotesia. Fuera de eso, no van a ver más grandes. Entonces, veamos la respuesta. Ah, bueno, primero hay que responder. Y la razón es 3. Correcto. Entonces, ¿qué pasó? De aquí a acá se comparó con del origen al punto D. Entonces, siempre muy importante, final dividido entre original o inicio. Y ya con eso le va a dar correctamente. ¿Quedamos claros con la distancia entre puntos? Sí, ya lo tengo. Ah, buenísimo. Ok, vamos a borrar acá. Igual todo esto está quedando en video, entonces, Ah, bueno, sí, mejor ahí lo estoy viendo. sí, sí. Ahí ya después, si le quedaron notas como sin terminar, ya con la tranquilidad, sí. Sí, Vamos a ver. Vamos a ver. Siguiente pregunta. Nos dan una. Entonces vamos a ver. Dice, bueno, si gusta usted la lee y yo nada más ahí me quedo observando. en la figura junto al cuadrilátero OPQR, es homotético con A, B, C y D. ¿Sí? El centro de homotesia es F, menos 2,4. Ujú, ¿Cuál es la razón de homotesia? ujú. Entonces, vamos a Menos copiar. 2,4. Ajá, entonces vamos a copiarlo. Y lo vamos a poner acá. Entonces, yo nada más voy a dejar aquí la justificación de la homotesia. La homotesia es, entonces, para calcularlo es cualquiera de los lados final, ¿verdad? Final menos dividido entre original. Y para eso ocupamos el punto de referencia F que ya te lo están dando acá. Entonces, ¿me puedes decir cómo se vería? No sé, por ejemplo... Ah, bueno. Vamos a ver, la distancia es lineal también a la proporción. No, hagámoslo con puntos para no confundir. Entonces, por ejemplo, de F a A es una proporción, ¿verdad? ¿Este es el final o el original? Ese es el original. Original. Perfecto. De F, vamos a borrar acá porque lo escribí malísimo. Ujú. Qué raro que el lapicito se haga muy delgado. Ajá, entonces, final dividido entre original. Entonces ya encontraste el primero. De acá a acá. La distancia del punto F al punto A. Y escoge uno que también sea el correspondiente a este A. ¿Este A en dónde fue a dar? ¿Cuál sería?
Es correcto. Es esta distancia de acá. Entonces, si dividimos lo rojo entre lo azul, me va a dar la razón de homotesia de la distancia de O a F. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la distancia de O a F? Primero ocupamos los qué, los pares ordenados, ¿verdad? ¿Cuáles son los pares ordenados del punto O? Vamos a ver si estoy bien. Menos 6 en X y 4 en Y. Ah, no. Se me Ajá. hizo por allá. Ah, pero todo bien. Aquí lo estamos detectando, ¿eh? Sí, 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 sí. Ajá. ¿Y cuál es F? Ya se lo están dando, ¿verdad? Entonces, siempre repasar lo que ya tenemos. 2 negativo y 4 positivo. Ok. ¿Y cuál es? Menos 6 sería arriba. No, abajo no. Menos 2 y 4. Ahora, muy importante, muy importante. Vea que acá, este es un truco que por por las opciones que nos están dando es muy evidente, pero demostrémoslo matemático. Vea esta distancia, ¿recuerda lo que hicimos la primera vez? 1, 2. Esta distancia es esta de acá, ¿verdad? Aquí yo ocupé dos cuadritos para dibujar. Acá, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4. Aquí es 4, ¿verdad? De 2 a 4, ¿cuál tuvo que haber sido el factor? El doble. Y quedó la imagen invertida. ¿Cuál sería la opción? Menos 2. Menos 2. Entonces, este es un ejercicio que si bien le pudimos haber entrado por el método formal, que es todo el camino largo, que es calcular la distancia entre los puntos para luego dividirlo, ¿verdad? Nos dimos cuenta que el único valor negativo que tenemos en las opciones es una única opción y es el único que me genera la inversión. ¿Y cómo lo volvemos a confirmar lo que estamos haciendo? Porque quedó multiplicado por 2, es decir, quedó más grande. Ajá. Entonces, la parte numérica 2, el aporte es más grande. Y la parte del signo, lo que me hace es invertir la imagen de una, sin tanta mate, ¿vio? Entonces, siempre uno empieza por el camino fácil. ¿Lo puedo resolver con el camino fácil? Si no tengo suficiente información y necesito hacer operaciones matemáticas, me mando por el camino más largo, que es hacer la división entre los puntos. Correcto, sí. Sí, porque imagínate, aquí teníamos que sacar este otro punto y el menos 2,4, teníamos que hacer la raíz cuadrada aquella, ¿verdad? Que de ahí se toma su ratillo y ya después de eso me va a dar un número aquí A y aquí un número B y yo voy a tener que decir A dividido entre B y simplificar esa expresión. Y su ratito, ¿verdad? Su ratito se lleva. Pero conociendo la carnita que es inversión y quedando más grande, la única opción es esa, de una. Es ahí donde uno marca la diferencia entre resolver el examen tranquilo o no. Entonces esos componentes son los que a vos te van a dar la seguridad. Y vos, no hombre, ni siquiera me voy a concentrar en... Ok. ¿Ves? Opa, quedó, vamos a ver. En la figura adjunta el cuadrilátero es homotético con ABCD. Vamos a ver por qué no. Porque este cuadrado quedó siendo más grande. Y como el doble de A va a quedar viendo para abajo. Vamos a ver qué dice la solución.
Ujú. Ujú. La longitud del segmento A, pero es que está invertido. Ah, es la razón nada más. Nos Es estaban pidiendo. solo el valor numérico. ¿Cuál es la razón de enojarse? Es la razón, no el signo. Es solo la razón. Eso es. Ajá. Sí, porque no hay forma de que te salga un número negativo de dos raíces cuadradas, ¿verdad? Entonces sí, cuando te piden la razón es solo el valor. Este igual es una pregunta apelable desde mi perspectiva porque de ahí, por lo general, la razón te va a dar el número. Pero, pero bueno, en este caso sí nada más era el valor de escalamiento, ¿verdad? Ujú. Ujú. Ok. Igual está apelable, por lo que te Sí. comenté. Ujú. Ok. Vamos a ver, me dicen, en el triángulo N', M' y R' es la imagen, es decir, el resultado del triángulo NMR normal. Después de aplicar una motesia cuya razón es 2,5. ¿Cuál es la longitud del segmento NR? Esta es una pregunta un poco elaborada, pero igual trabajémosla porque tiene su teoría. Entonces te están diciendo, y con este cerramos los ejercicios más difíciles y pasamos a la parte de preguntas tuyas, para que quede en el video grabado cualquier duda y su resolución. Vamos a pegarla acá. Entonces me dicen, este triángulo que estás viendo en este momento es resultado o la imagen del triángulo NMR después de aplicar una razón de homotesia de 2,5. ¿Cuál es la longitud del segmento NR? Recordemos, K equivale a la distancia de uno de los lados finales dividida entre la distancia del lado original. Es decir, NR' dividido entre NR normal, correcto. Ujú. Y por coincidencia te están preguntando por NR, es decir, por este. ¿Cuánto tuvo que valer esto para que la razón sea 2,5 y me dé como resultado NR'? Entonces yo lo que voy a hacer acá es contar los cuadritos. Ujú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 entre algo que no conozco me da 2,5. ¿Cómo despejo esta ecuación? Pasando el valor de RNR a multiplicar al 2,5, ¿correcto? 12 es igual a 2,5 multiplicado por lo que sea que mide la distancia de N a R. ¿Cómo hago para despejar y que quede solita? Bueno, agarrar el 2,5 y pasarlo a dividir al otro lado. No pasa como negativo. No, porque como está multiplicando, pasa a dividir. Es decir, la operación complementaria. Si está sumando, pasa a restar. Si está multiplicando, pasa a dividir. Es igual a la distancia de N a R. Ujú. ¿Y cuánto es 12 entre 2,5? Bueno, eso equivale... Voy a hacer la mano porque no tengo una calculadora a mano, pero
Si usted tiene una, sería 25 entre 10. Aquí está. 120 entre 25. Quinta. 12. 24 quintos. 24 quintos, gracias. 4.8. Ok, entonces 24 quintos o 4.8. Entonces pongamos 4,8 o 4.8, no sé cómo es correcto. Entonces, vio lo que hice. Yo utilicé la definición formal de homotesia. Me dicen que la distancia entre el final dividido entre la distancia de alguno de los lados de la figura original me va a dar la razón K. Y como me estaban dando la razón K, entonces 2,5 es igual a algo que yo ya conozco, de n' a r', que son 12 unidades. Solo me hacía falta encontrar cuál era la distancia de n a r, que es la que me están preguntando, ¿verdad? Que también es igual, por ejemplo, a dividir de m' a r', que es esta vertical que está acá, entre su equivalente mr normal. Y que también va a ser igual de n' a m'. N' a n'. ¿Dividido entre quién sería? Entre la original. ¿Cuál sería la original? ¿O cómo lo simbolizaría? Si yo sé que la final es nm', la original vendría a ser nm, correcto. ¿Ves? Ajá. ¿Ves que aquí se repiten? mr'. Y abajo está. Entonces, ¿viste? Parecía muy difícil, pero como ahora tenés el concepto claro de qué es una homotesia, el fundamento matemático que hay debajo, ya no le entras con miedo, ¿verdad? Entonces ya lo que hicimos es cubrir el mapa entero. Entonces pasamos de un simple apunte que decía si K es mayor que 0, si K es menor que 0, se invierte o no se invierte, allá la definición formal. Ahora, para mí este tipo de utilizar la definición de la división final entre inicial es lo más complejo que te vas a llegar a topar. Pero fuera de eso, de ahí en fuera, todo bien. Ahora, para retomar, ¿qué pasa si el punto de referencia, como yo te había comentado, es el origen? Si es el origen, es simplemente multiplicar los puntos. Supongamos que la homotesia se hizo respecto al origen. Y tenemos este punto x1, y1, x2, y2. Son nada más para poner la coordenada general, para no poner un punto en específico. Si a mí me dicen que la razón de homotesia es 2, pues simplemente agarro cualquiera de los puntos y los multiplico por 2. Esto es verdadero siempre y cuando el punto de referencia esté en el origen. Entonces, por ejemplo, x1 multiplicado por 2 y y1 multiplicado por 2 me van a dar el punto prima. Es decir, si este se llama A' vendría a ser este. Siempre y cuando la referencia de la homotesia esté en el origen. De lo contrario, yo tengo que irme a la definición formal de que la constante K es la distancia entre los segmentos con respecto a ese origen. Si ese origen anda en menos 3,3, entonces calculo la distancia ¿verdad? Del menos 3,3 con el punto final y la distancia del 3,3 con el punto original. Ok, entonces ya vayamos a los últimos ejercicios. Entonces, ¿cómo ves este?
Ve que tiene la prima. Ajá. Ese es el final. La prima son los que Ajá. sí. Ok, dice, en la figura junta se observa el triángulo BAC, BCD. Se obtiene de aplicar una homotesia de razón 1.75 al triángulo BCD. Si el perímetro del triángulo BCD es de 40 centímetros, ¿cuál es el perímetro del triángulo BCD? Prima, ¿verdad? B prima, C prima y D prima. Ajá, ajá. Entonces me están pidiendo el perímetro del anaranjado. Ujú. Ajá. Y me están dando la razón 1.75. Y todo está centrado en el cero. Sí, que origen se llama. Ajá. Origen, pero Y de... el O. Ajá. Ajá. Y ve qué curioso, no nos están dando las coordenadas. Ahí vos no puedes calcular en qué valor numérico. Ajá. Nada más te voy a... Ya tengo la razón. Ajá, excelente. Ajá. Y el perímetro del triángulo original. Y el perímetro es un 40. Ajá. Entonces, ¿cómo crees que sea este resultante? Eh, si el perímetro no sé, si el perímetro de una figura es la suma de los tres lados, Ajá. ajá, ahí sería 120. No, ya el triángulo te están diciendo que el perímetro es 40. Ah, ok. ¿Ves? Ah, sí, es 40. Entonces, el moradito Entonces, es 40. ajá, eh, entonces se multiplica por 2 en el punto de referencia. Vamos a ver. ¿Cuál era la razón de la homotesia? 1.75. Si es de origen, Ujú. si es de origen, es de la referencia, por 2. ¿Y por qué por 2? Porque no me están diciendo que están en el origen. No. Nada más te están dando un origen, pero si observas, no puedes saber qué coordenada la B, porque no hay un plano coordenado, ¿verdad? No. Solo la B está en el origen. No, no, digamos, este es un origen cualquiera. Ah, ok. Este es uno cualquiera, no exactamente es el 0,0. Puede ser que sea el 0,0, pero no sabemos cuál es B, porque no tenemos un plano coordenado que nos diga, ok, cuánto me moví en X y cuánto me moví en Y para llegar a este valor. Entonces, aquí el truco es el siguiente. Vos sabés que por el ejercicio anterior, ¿qué hice yo? También la homotesia se calcula como la distancia de los puntos, dividir este entre este y me va a dar 1,75. Si yo calculo la longitud de este que es el final y este que es el original, el lado final entre el lado original me va a dar 1,75. ¿Correcto? Entonces yo te digo a vos, la suma de todos estos lados, ¿verdad? Que no sé cuántos son, no sé cómo calcularlos, pero yo sé que la suma de todos estos lados da 40. Eso da 40 centímetros. Si yo sé que la razón de homotesia es 1,75, a cada uno de los lados se le metió 1,75. O sea, este se multiplicó por 1,75 y me dio este. Este que está acá se multiplicó por 1,75 y me dio este que está acá. Y esta base de acá se multiplicó por 1,75 y me dio esto. Entonces,
Vamos a ver, que creo que se me fue aquí el internet. Ahora sí, estamos de vuelta. Ok. Entonces, regresando. Sí, por A o por B, si yo... Ya no estoy viendo la figura. Ah, ya no nos está viendo. Vamos a volver a compartir acá. Ahora sí. No, Vamos a ver. Nada, todavía. no, Solo me ve a mí. sí, y a mí. Ok. Vamos a ver. Share. ¿Qué tal ahora? No, Hmm. Le puede preguntar a Tatiana, a ver si fue que la pantalla se movió. es que parece que la pantalla se movió. Ujú. Ya bien. Claro, claro. Entonces, para ir aprovechando, vos tenés una figura. Los lados de esa figura, la distancia de sus puntos, Ujú. también respeta la proporción de homotecia. Lado final dividido entre el lado inicial me va a dar 1,75. Si yo sé que el perímetro original era 40, yo simplemente tengo que hacer 40 por 1,75 y me va a dar el perímetro del triángulo final, sin yo saber cuánto medían los lados. Bueno, ya lo había hecho y me dio 70. 40, voy a ver. 1.75. 70, sí. 70. Es decir, que si yo pongo 70 en la respuesta, da correcta 70. ¿Por qué? Porque también los perímetros, la suma de los perímetros también da la razón de homotecia. Ok. Que si se movió la pantalla. ¿Cómo que si se movió? Es que no puedo ver desde la... Tati, ¿se puede ver lo que yo estoy compartiendo? No. Puedes darle refresh. Pero es que si doy refresh no se sale usted ya del todo, ¿sí? No, no, nada más volvés a entrar y ya. No, no, no pasa nada. Ujú. Ya, ahora sí. Buenísimo. Ay, Gracias. vamos. Ok, entonces, ¿qué es acá lo principal? Entonces fue la multiplicación 40 por la razón. La razón. Entonces, ahora hay tres formas de calcular la homotecia matemáticamente. Una, por la distancia entre los puntos. Si te dan un plano ordenado, vos puedes calcular las distancias de los puntos, ¿verdad? La segunda forma es el perímetro final entre el perímetro original, es decir, final menos inicio, entre inicio. Ajá. Y ya la última es multiplicar los valores de las coordenadas cuando el origen yo estoy seguro de que es el 0,0. Para efectos de los exámenes, como usted ha visto, es ejercicios inclusive mucho más simples que los que estamos haciendo. Quise hoy hacer estos porque son así como preguntas que tienden a ser un poquito más desafiantes, pero como viste, no son preguntas que requieran de mucha información. Entonces, ya sabes que el perímetro multiplicado por la constante, por la razón de homotecia, te va a dar el perímetro final, ¿verdad? Ya sabes que la distancia de un lado también respeta la proporción o la razón de la homotecia, ¿correcto?
Entonces, por ejemplo, si un lado mide 2 y el factor es 2, ese lado resultante va a ser 2 por 2, 4, ¿verdad? Y ya eso estaríamos cerrando el tema de homotesia. Ajá. Ya este, por ejemplo, bueno, este no es de homotesia. Y ya nada más este te dan un triangulito. Te dice, tenés un triángulo ABC. Estos son los pares coordenados del triángulo. 0, 2, 1, 3 y 3, 1. Al cual se le aplica una homotesia de centro O, obteniendo como imagen el triángulo A', B' y C'. La razón de la homotesia es -3, es decir, va a quedar más grande e invertida. Y ojo, la distancia entre A y A' es 0. ¿Cuáles son las coordenadas del punto C? Creo que ya este sí se escapa de la materia, porque aquí lo que hay que hacer es un tema de ecuaciones y los ejercicios que hemos visto no tienen ecuaciones, entonces creo que me lo voy a brincar. Ay, esto no me están jaleando la imagen. Hmm, ok. Ah, bueno, ya regresamos al inicio de los ejercicios. Ya terminamos los ejercicios por hoy. Entonces, qué queda nada más de recuerdo? ¿Verdad? Lo digo. No, es que estoy abriendo el... Ok. Entonces, ¿qué queda de recuerdo? Acá, los diferentes tipos de homotesias. En los ejercicios nosotros vimos cómo la homotesia escala, cómo la razón influye en las distancias. Si usted se fija acá, la homotesia también es verdadera en la siguiente expresión. ¿Ves que yo aquí cubrí un cuadrito, la mitad de uno y la mitad de otro? Esto es un cuadrito, por decirlo así. Acá tengo dos cuadritos. Y efectivamente yo lo multipliqué por 2. Eso es verdadero. Como vos lo resolviste súper bien. Si se respeta para un lado, se tiene que respetar para los lados sobrantes. Es decir, que si se respeta para cada uno de los lados, el perímetro de esta figura también responde, o yo también puedo deducir que la figura resultante es el perímetro original multiplicado por la constante. ¿Ves? Ya también vimos cómo es que las imágenes se trasladaban, para arriba o para abajo, cómo las imágenes se ven cuando rotan con el componente de rotación. Y por último, aquí te dejé cómo son las ecuaciones que son utilizadas para ejes de simetría. Cuando te dicen x igual a un número, vos puedes decir lo siguiente. Bueno, son todos los pares ordenados en donde yo ya sé que la x vale 3. Como son infinitos números, por eso es que se forma una recta vertical. ¿Por qué? Porque pasa por el x igual 3, pero es 3 en x, 1 en y, 3 en x, 2 en y, 3 en x, 3 en y, 3 en x, 4 en y. Y lo mismo con los números negativos. 3 en x, 1 negativo en y. 3 en x, menos 2 negativo en y. Y por eso aquí te dije esto. Y por eso es que se forma una línea vertical cuando yo te doy una ecuación x igual 3. ¿Ves? ¿Por qué pongo esto? Porque ya vos sabés que lo que se dibuje de este lado tiene que ser simétrico a lo que se dibuje de este otro lado. Entonces, si yo tengo una cajita acá y yo te digo que se hizo una reflexión, esa cajita tiene que estar a la misma distancia, pero del otro lado. Es decir, de aquí a acá tiene que medir lo mismo. ¿Cómo es un eje de simetría acá? Supongamos que yo tengo este triángulo, que me quedó súper torcido, pero acá también quedaría. ¿Ves?
Yo siempre respeto que de aquí a acá sea la misma distancia. Eso es simetría. Ahora, hay dos casos excepcionales que puede que te aparezca. Cuando te dicen x igual a y, la recta x igual a y, lo que te dicen es que lo que valga x también va a valer y. Algunos ejemplos, cuando pasa por el 00, el 99, el menos 1000, el 2,2, son el mismo número. Por lo tanto, se forma esta figura. Entonces, si yo pongo este cuadradito acá, simétricamente el otro debería de andar por acá. ¿Y qué es lo que me confirma la simetría? El eje de simetría. Que esta distancia del punto más cercano es del mismo. ¿Ves? Esta distancia de acá a la recta es el mismo que este de acá. ¿Ves? Todos están a la misma distancia. Este tiene la misma distancia a la recta que este punto de acá. ¿Ves? Ahora, ¿qué pasa con esta recta que más bien va de arriba hacia abajo? Si yo lo leo de izquierda a derecha, ¿verdad? Bueno, a esta recta se le llama x igual menos y. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que el valor de x va a ser igual al valor de y, pero con signo contrario. Este, el y es negativo, vale 2, pero el x es positivo, es decir, 2, menos 2. ¿Viste? Es el mismo número, pero con signo diferente. Y así se forma esta recta roja. ¿Cómo se vería una imagen simétrica? Hago un cuadrito, que es el que más fácil puedo dibujar ahorita a mano alzada. Y yo sé que acá tiene que estar a esta distancia, ¿correcto? Significa que el cuadrito anda por acá. Ojo que es con respecto a la línea roja, no a los ejes coordenados. Si te dicen los ejes coordenados es pura coincidencia. Pero ya sabes qué pasa cuando x vale 0. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Es esta que está acá. ¿Qué pasa cuando y vale 0? Es la horizontal. Y regresamos a los casos originales. Estos de acá o estos de acá. ¿Ves? Esto es lo que yo confirmo cuando yo me pregunto, ¿será que estoy viendo una reflexión? Tienen que estar estas distancias entre los puntos, ¿verdad? A la misma distancia. Este tiene que medir lo mismo de acá a acá que de acá a acá, en términos de distancia o recorrido. ¿Ves? Eso sería el tema de reflexión. ¿Cómo te sentís? ¿Hay alguna duda? No, sí me gustaría practicar. Buenísimo. Más Más práctica. práctica. Pero sí, ajá. Ok, ok. ¿Tienes práctica? ¿Ocupas que te pase práctica? Si puede, sí, mi práctica para estos fines de semana, ponerme a hacer eso, Buenísimo. sí, para ya estar más segura. Claro, claro. Entonces yo le voy a pasar práctica, se la voy a pasar ahorita, se la voy a pasar para que tenga de aquí al sábado a hacerla. Usted me la pasa, yo la reviso en la casa y yo después vemos la materia nueva, que sería circunferencias, ¿o qué sería?